Amado pueblo de Dios, hoy es domingo, día de celebrar a nuestro Creador, celebrar a nuestro Dios, celebrar a nuestro soberano. Escuchemos lo que nos dice el Salmo 138, invitándonos a alabarle. Dice así: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Amén. Con ese gozo y entusiasmo, cantemos puestos de pie el himno En el Monte Calvario. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús. Sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús toda su sangre vertió, hermosura contemplo en visión, pues en ella triunfante a la muerte venció, para darme pureza y perdón. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Mis hermanos, algo con lo que tenemos que vivir hasta que lleguemos a nuestra patria celestial es que somos pecadores. Y quizá hay ocasiones en que nos sentimos mejores que otros días, en el sentido de más buenos que otros días. Sin embargo, aún en los días mejores, nosotros
muchas veces inconscientemente cometemos pecado. Afortunadamente tenemos un Dios que está dispuesto a perdonarlos. La única condición es que confesemos nuestros pecados. Fíjense que nos dice Primera de Pedro en el capítulo 1. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Amén. Con esa confianza de que Cristo ya pagó por nuestros pecados, roguemos a nuestro Dios su perdón. Oremos en silencio. Padre Santo, gracias por recordarnos por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu que muchas veces fallamos delante de ti. Gracias por recordarnos que podemos acudir a ti y confesar nuestros pecados. Si ahora leyéramos la lista de los 10 mandamientos, notaríamos que en cada uno de ellos hemos dejado de cumplir tu ley. Te rogamos que una vez más apliques en nosotros tu gracia, que una vez más la sangre de Cristo sea efectiva en nuestras vidas y nuestros pecados sean perdonados por ti. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie otra vez y cantar en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús y todos mis pecados los borró en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Cuenta la Biblia que un gran rey dejó su trono y vino aquí para salvarme a mí y darme libertad. Su sangre vino a derramar. Cuenta la Biblia que Jesús la vista al ciego devolvió y ahora puedo ver mis dones y mi voz, los mismos que te entregaré. Aunque es muy poco, mira, te lo doy. Aunque es muy poco, te lo quiero dar.
Una parte muy importante de nuestro servicio de adoración es traerle a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En la segunda epístola a los Corintios capítulo 8 nos estimula a ser generosos. Dice así la palabra: Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Separemos entonces nuestros diezmos y nuestras ofrendas para nuestro Dios. Roguemos a Dios que consagre estos diezmos y estas ofrendas. Padre Santo, tu pueblo ha separado sus diezmos y sus ofrendas. Te rogamos, Señor, que tú las aceptes como una muestra de parte nuestra de que sabemos que tú eres nuestro Rey, nuestro soberano. Te rogamos, Señor, que tú las consagres. Te rogamos que tú dirijas a las personas que las van a poner en uso para extender tu reino y para aliviar la necesidad de alguien. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora prestemos atención, mucha atención, preparemos nuestras Biblias, preparemos nuestros cuadernos de notas, nuestras plumas, lápices, para que escuchemos con mucha atención el estudio de hoy de parte de nuestro pastor, don Francisco Aarón Zapata Ruiz. Amados hermanos, Dios creó al ser humano y lo creó a su imagen y semejanza. En término teológico doctrinal se llama imago Dei. En esta imagen de Dios, al ser humano se le dio una identidad, una dignidad o valor y un propósito o un destino. Así que recordemos identidad, dignidad y propósito. Eso es lo que tiene cada ser humano. Sin embargo, debemos recordar también que el pecado creó una profunda distorsión en esa imago Dei, en esa imagen de Dios en el ser humano. Bueno, eso es algo que debemos recordar siempre. Para que tengamos una identidad, somos criaturas de Dios. Nos dio un valor intrínseco en nosotros y debemos tener un propósito. Tenemos un propósito que Dios ha descrito y que nosotros debemos buscar su voluntad para cumplir con el propósito que Él quiere de cada uno de nosotros. Ahora vamos a cambiar de asunto. En la escuela aprendemos que los seres vivos pasan 4 etapas en el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse o multiplicarse y morir. Por lo tanto, todos aprendemos en la escuela y a través de nuestra experiencia personal que vamos a morir. No lo pensamos, pero en algún punto sabemos que vamos a morir. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? ¿Y qué sentirías? Si una persona que quieres mucho y que respetas te dice que va a morir y va a morir pronto,
¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? ¿Qué sentirías? Por supuesto, somos diferentes y cada persona piensa, siente y dice cosas diferentes. Yo hice un estudio de campo y me sorprendió la manera, dependiendo de la relación con las personas, dependiendo de su edad, de su conocimiento doctrinal, la variedad de respuestas. Vamos a orar. Soberano Padre Celestial, te adoramos. Te rogamos que el Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Solo tu gracia puede hacer en nuestras vidas los cambios que necesitamos. Gracias, Señor, por tu infinita gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, leamos la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. Y dice así: Luego comenzó a enseñarles: El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que le maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con mucha claridad. Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta es palabra de Dios. Estudiemos esta breve sección de la palabra del Señor e inicia con un impactante anuncio. Dice el versículo 31. Luego comenzó a enseñarles: El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que le maten y que a los 3 días resucite. Si hemos seguido estos estudios en el Evangelio de Marcos, habremos notado que todo lo que había hecho Jesús era extraordinario. Su personalidad, sus milagros, en la tempestad, en la expulsión de demonios, en la alimentación de miles y miles, en la sanación de enfermedades, en el perdón de pecados, entre muchas otras cosas. Recordemos que los judíos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. No hay duda que los discípulos y muchos de los que seguían a Jesús tenían grandes esperanzas de un glorioso futuro para el pueblo de Israel. Este sí es el bueno. Este sí es el Mesías prometido. Es el libertador. Vale la pena seguirle. Pero Jesús hace un impactante anuncio. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que le maten y que a los 3 días resucite. Todos queremos seguir a un líder triunfador. Nadie quiere ser discípulo de alguien que va a sufrir aún más y que va a morir. Y Jesús habló con toda claridad. No parece que sus palabras sean muy populares. No es una promoción para que aumente el número de sus discípulos.
allá vemos el segundo punto. Pedro reprende a Jesús y Jesús reprende a Pedro. Versículo 32. Habló de esto con toda claridad. Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Señor Jesús, esto es lo peor que podías haber dicho. ¿Cómo se te ocurrió decir una cosa así? ¿Cómo puedes pensar en algo así en este momento? Nuestra naturaleza humana siempre quiere algo que sea próspero, fuerte, influyente y exitoso. Cuando estás en la búsqueda de una iglesia para que asistas, ¿qué tomas en consideración? ¿Qué cosas consideras en tu decisión? ¿Tiene esa iglesia un pastor con personalidad? ¿Tiene un edificio del que yo no me avergüence? ¿Tiene un edificio y facilidades para que yo pueda estar contento y orgulloso de invitar a alguien a la iglesia? ¿Qué tipo de gente asiste? ¿Qué modelos de carros se ven en el estacionamiento? ¿Tiene esta iglesia todos los servicios educativos para que mi familia y yo recibamos lo que merecemos? Durante el tiempo del Renacimiento en Europa, la iglesia cristiana estaba volando alto, dominaba todas las áreas de la vida, lo personal, lo social, lo económico y lo religioso. Se construían catedrales magníficas y ornamentadas, con incrustaciones de oro y muchas veces grandes obras de arte muy valiosas. La iglesia tenía el mando de poderosos ejércitos militares. Sus líderes vivían como reyes y príncipes. Estaban rodeados de gran pompa y ceremonia. La liturgia, decían, era para adorar un rey soberano. Pero llegó el tiempo de la Reforma Protestante. El 31 de octubre celebramos nosotros el Día de la Reforma. Y ese día es importante para cada uno de nosotros, para que estudiemos, para que leamos, para que veamos algunas películas relacionadas con ese tema. Los reformadores quisieron retornar a la Biblia, rechazaron la teología de la gloria y estuvieron a favor de la teología de la cruz. No ellos lo decidieron por sí mismos. Al estudiar la palabra de Dios, se dieron cuenta de pasajes como el que acabamos de leer. Seguir a Jesús es tener una vida de servicio a los semejantes en lugar de dominar y controlar. Por medio del profeta Isaías, Dios reveló lo siguiente. En Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Cuántos errores cometemos? ¿Cuánta distorsión hacemos en nuestras vidas por creer que lo que nosotros pensamos es lo correcto, sin consultar la palabra de Dios, sin orar, sin pedir su dirección? Pedro tiene un sentido común humano, pues muy interesante, razonable. Y Pedro reprendió al mismo Señor Jesucristo. Por supuesto, no debemos sorprendernos de que el Señor
le reprendió de una manera severa, terrible. Apártate de mí, Satanás. Por lo menos hay 3 interpretaciones de este duro regaño. En primer lugar, podemos considerar que las palabras de Pedro le recordaron a Jesús la tremenda confrontación contra Satanás durante la tentación. No podemos pensar que haya sido posesión satánica en Pedro, pero sí una influencia interesante, importante, seria. ¿Por qué no fue una posesión? Porque exactamente antes de este evento, Dios Padre le había revelado a Pedro la verdadera identidad de Jesucristo. Y él lo había declarado, y Pedro recibe palabras de reconocimiento de parte de Jesús. Sin embargo, debemos recordar que muchas veces en nuestra vida espiritual podemos estar muy alto, en mucha comunión con Dios, pero nos descuidamos y caemos terriblemente. Debemos ser muy cuidadosos con lo que pensamos, sentimos y hacemos. La segunda posibilidad es que Jesús le ordena a Pedro que se aleje de él, porque no estaba ayudando a Jesús para enfrentar el doloroso camino a Jerusalén, donde Jesús iba a ser crucificado. La tercera posible interpretación es que la palabra griega que traducimos como apártate es hupago. Puede ser también traducida como abandona esa idea de Satanás y sígueme. Por lo que sigue en este pasaje, esta interpretación debemos considerarla con seriedad, ya que los requerimientos para seguir a Jesús vienen después. Así que no está ilógico que Jesús le diga, ¿sabes qué? Deja de pensar como Satanás. Ponte, sígueme atrás. Ponte en línea para que me sigas, para que hagas lo que yo hago, para que vayas donde yo te dirija. Aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo podemos nosotros analizar y aprender de manera personal de este versículo? ¿Cómo podemos aprender de manera personal y aplicarlo a nuestras vidas? Necesitamos conocer la Biblia para que aprendamos a pensar en las cosas de Dios. Estamos muy aislados. Nuestra lectura bíblica, nuestro conocimiento bíblico es decreciente. Necesitamos tener una comunión creciente con Cristo. Y esto se busca a través de los medios de gracia. Nosotros debemos leer la palabra de Dios, escuchar la predicación, orar, participar de los sacramentos. Debemos aprender a pensar en las cosas de Dios, practicar el pensar como Dios piensa. El tercer punto es el costo de seguir a Jesús. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nuestro Señor Jesucristo
no solo reprendió a Pedro, sino que asombró a Pedro y a toda la multitud, diciéndoles que el camino de todos sus seguidores sería el camino de la cruz. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Se niegue a sí mismo y tome su cruz. En esta época de individualismo, de egocentrismo, de superación personal, de humanismo, de búsqueda de comodidad. Y añade, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Una paradoja, una aparente contradicción. Necesitamos reflexionar sobre estas palabras, contrastar lo que dice Jesús con lo que estamos viviendo. Versículo 36 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? La palabra que usa por vida, algunas versiones hablan de psique o suque, que es el alma. No está hablando de la vida física, está hablando de la vida eterna, está hablando de cuáles son nuestros valores que debemos pensar. Todos vamos a morir, todos vamos a perder la vida física, pero debemos recordar algo muy importante. El que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere solo una vez. Piensa, si tienes un pastor, dile que te explique este punto. Es muy importante para ti. Porque nosotros nacimos, pero tuvimos que nacer espiritualmente por la obra y la gracia de Dios. Hay un segundo nacimiento. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos vida eterna. Solo morimos una vez físicamente. Dice el 38. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a pensar en algunas lecciones importantes. Hay mucho más. Este pasaje es insondable. Pero vamos a resumir esto para tener algunas cosas prácticas que recordar y que practicar. 1. Es indispensable definir la vida y la muerte a la luz de nuestra relación con Cristo. No podemos pensar solamente de manera humana de cómo definimos con diccionario la vida o la muerte. Debemos pensar bíblicamente, doctrinalmente, para que entendamos nuestra vida y nuestra muerte en relación con Jesucristo. La segunda lección es que debemos llevar la cruz. Y esto de llevar la cruz no se refiere a que tengamos una soguilla, una cadena, con una cruz o con un crucifijo colgado del cuello o en la mano. Realmente significa que vivamos sometidos a la voluntad de Cristo, siguiendo sus pisadas, en total sumisión a Él. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que avanzar? ¿Cuánto tenemos que practicar para imitar a Jesucristo? Lección 3. El alma se pierde
cuando nos acomodamos a este mundo, viviendo con los valores del pecado, sin rendir nuestras vidas al Señor. Eso es lo que describe Jesucristo. Cuando vivimos de esa manera, estamos con las almas perdidas. Lección 4. Se obtiene la vida por gracia de Dios cuando confiamos nuestra vida a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Lección 5. El ser discípulos de Jesús incluye no tener vergüenza del Evangelio. San Pablo nos describe esto, nos declara esto, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 1, y dice: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Debemos recordar que de los judíos y gentiles, nuestro Señor hizo un pueblo, su iglesia. Nosotros somos gentiles, pero hemos creído por la gracia de nuestro Dios. Antes de terminar, tal vez algunos de ustedes se dieron cuenta que hicimos énfasis en la muerte y pasamos por alto un detalle muy importante. Jesús dijo acerca del Hijo del Hombre que es Jesús mismo. Esto lo dice en el versículo 31. Es necesario que le maten y que a los 3 días resucite. Voy a poner un ejemplo para enfatizar lo que quiero decir. Vamos a decir que yo convoco a mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos a la iglesia y les digo: amados hermanos en Cristo, voy a morir, pero voy a ir al cielo. No, ¿cómo te vas a morir? ¿Cómo se va a morir usted? Voy a repetirlo otra vez. Hermanos, voy a morir, pero voy a ir al cielo. Pero ¿cómo te vas a morir? ¿Cómo vamos a estar sin ti, sin verte? Amados hermanos, prestamos atención a las cosas de muerte cuando no estamos entendiendo qué es la vida, como Dios la describe. Voy a morir, pero voy a ir al cielo. Debe haber un entendimiento y sometimiento a la voluntad de Dios. Si eres cristiano, reconsagra tu vida a Cristo. Es importante que lo hagas. Hoy mismo, evalúa tu vida y entrega constantemente tu vida al Señor. Si no eres cristiano, es vital, es crucial que tú entregues tu vida a Jesucristo, que le reconozcas como tu Señor, como tu Salvador. Vamos a orar. Padre eterno, te rogamos que sigas trabajando en nuestras vidas. Sabemos por tu santa palabra que nuestras obras de obediencia no nos pueden salvar. Solo podemos ser salvos por tu infinita gracia mostrada en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a recordar estas palabras de nuestro Señor para que podamos vivir conforme a tu santa voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, reciban la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén.